no asiste a la cita. Y se le cita por 3 veces. Cosa que no sucede allá en Colombia, que le echan el guante a quien pueden y al voto. Bueno, paciencia, pulgas, que la noche es larga, pues. Ya pasamos nosotros por todo eso allá en ese país. En Colombia existen centros magnéticos formidables. Tenemos el Cerro de Monserrate, por ejemplo, en Bogotá, Colombia, que se halla en íntima afinidad psíquica y cósmica con el Cerro de Monserrate de España, Cataluña, donde está el Santo Grial, aquella copa maravillosa en que el Cristo bebiera en la última cena. También existe en Colombia otro centro magnético formidable. Me refiero a Manizales. La radiación de dicha ciudad se siente aquí mismo, en México, y en todo el continente. Por eso es que Manizales se está convirtiendo en una verdadera fortaleza del movimiento gnóstico. ¿Qué diremos nosotros de la Sierra Nevada de Santa Marta? Allí tenemos el sumo y supremo insanitario y las fuerzas que emanan de esa poderosa fortaleza llamada Sierra Nevada. Maravilloso. Llegan a todos los confines del mundo. Por eso es que bien vale la pena visitar el sumo supremo santuario para cargarse uno allá de esas vibraciones electromagnéticas que existen dentro del templo. Bueno, hasta aquí pues este cassette, porque veo que ya está llegando a su final. No te preocupes tanto, Fernando, por aquello de la chismografía, del dice que se dice, etcétera, etcétera, etcétera. Que hayan gentes que calumnien a Amparito, eso es normal entre los humanos. Y a ti también pueden calumniarte, y a mí, y a Pedro, y a Juan, y a Diego, a Chucho, a Jacinto, a José, y a todo el mundo. Y todo el mundo se ocupa de todo el mundo, porque todo el mundo tiene el ego vivo, adentro, fuerte, robusto. Así pues que no le des más importancia a los calumniadores, a las gentes que se dedican a la chismografía y al enredo. Amparito es una mujer honorable en el sentido más completo de la palabra, una magnífica esposa. Conténtate con eso y alégrate en el fondo de tu corazón. Hasta luego, pues, Fernando Villa. Paz y ya. Aguardo tu próximo cassette para darle respuesta. Como te dije, había pensado enviar 2 cassettes, pero he visto que en este solo que tú remitiste cabía perfectamente toda la grabación. Paz inverencia. Samael aún veo. La hora de hacer ciertos análisis en relación con el hombre, ciertamente y en nombre de la verdad, la antropología meramente materialista nada sabe sobre lo que es el origen del hombre. Ya en pasadas cátedras hicimos nosotros algunos análisis someros y ahora vamos a ahondar algo más en esta cuestión. Pensemos por un momento en los tiempos mesozoicos de nuestro mundo. En la era de los reptiles, entonces, en verdad, existía el hombre. Claro, esto lo niega la antropología materialista. En verdad que la antropología meramente profana desconoce el origen real del ser humano. Quiere la antropología materialista que el hombre no exista antes de la era cuaternaria. Se le niega la posibilidad de haber existido durante el periodo cainozoico, lo cual resulta en el fondo manifiestamente absurdo. Sin embargo, hay cosas que lo dejan a uno pensar y es lo siguiente. ¿Por qué ciertas especies como el plesiosaurio y el leptodáctilo pudieron
sobrevivir durante tanto tiempo y al fin murieron, quedando hoy nada más que sus restos en algunos museos. Sin embargo, el hombre, a pesar de que esas especies fallecieron, de que se extinguieron sobre la faz de la Tierra, todavía sigue existiendo. ¿Por qué se extinguieron las especies del periodo Mesoceno, de la época Mesozoica? ¿Y cómo es que los seres humanos no se hayan extinguido? Tantas especies desaparecieron y los seres humanos continúan vivos. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación podría dar la ciencia materialista? No da ninguna. Obviamente, la especie humana debería haber desaparecido. Si desaparecieron sus contemporáneos de la época cuaternaria y de la terciaria, pues también deberían haber desaparecido los seres humanos de la faz de la Tierra, pero continúan. Esto nos permite inferir la existencia del ser humano mucho antes de la época cuaternaria y aún más, mucho antes de la época de los reptiles o de la edad carbonífera. Hay derecho a alegar la existencia de los seres humanos en tiempos que están más allá del periodo mesozoico. Tal derecho nos lo confiere precisamente el hecho concreto, repito, de que todas las especies de la época terciaria y cuaternaria hayan desaparecido y que sin embargo su contemporáneo, el hombre, continúe todavía existiendo. Si las otras especies desaparecieron, por inducción debemos decir que al no haber desaparecido el animal intelectual llamado hombre, tuvo que haber existido más allá de la época mesozoica y de la época carbonífera. Lo están demostrando los hechos. Y hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos nosotros que rendirnos. Una cosa es terriblemente cierta. La Biblia nos habla, por ejemplo, de serpientes voladoras. Y Job cita al Leviatán. El Zohar afirma en forma enfática que la serpiente tentadora del Edén era un camello volador. A propósito, no está de más recordar que en Alemania se encontró a una especie de camello volador. Me refiero a restos fósiles que pudieron ser perfectamente organizados por los antropólogos. Tiene un tamaño de 78 pies. Es gigantesco. Un cuello largo, muy largo, semejante al de los camellos. Sin embargo, está provisto de alas membranosas. Y cuando se observa el cuerpo de aquellos restos óseos, se puede evidenciar que en verdad se trata de una serpiente voladora, parecida al camello en cuanto a su cuello largo. ¿Será tal vez el Leviatán? ¿Qué dirían a eso los antropólogos? Obviamente este sauro, o mejor dijéramos mososaurio, es en el fondo únicamente el resto o lo que queda de lo que fue o de lo que fueron las serpientes voladoras de tiempos arcaicos de nuestro mundo, tierra. Ahondando en todo esto, hallamos otros aspectos muy interesantes dentro del campo de la antropología. En la Biblioteca Imperial de Pekín, por ejemplo, existían pinturas en las que aparecían algunos plesiosaurios y también algunos pterodáctilos. ¿Cómo es posible que los antiguos que no sabían nada sobre paleontografía o paleontología conocieran especies ya extinguidas de la época misma de los reptiles? Esto es algo que no tendría una explicación lógica si no conociéramos nosotros la posibilidad de desarrollar en el cerebro humano ciertas facultades de tipo trascendental, facultades que nos permitirían
el estudio de la historia de la naturaleza y del hombre en el fondo mismo de las memorias que yacen ocultas en todo lo que es, ha sido y será. En realidad, de verdad, mis estimables amigos, tenemos nosotros que saber que el hombre actual, en modo alguno es el hombre real. Lo único que podríamos estar de acuerdo con los antropólogos meramente profanos es en la cuestión del animal intelectual. Que venga en realidad de verdad de la época cuaternaria o finales de la época terciaria es algo que en modo alguno negaría. Pero antes que todo, conviene hacer una plena diferenciación entre el hombre y el animal intelectual. El hombre verdadero existió más allá de la época carbonífera y de la edad meramente mesozoica. Este hombre verdadero vivió en la época de los reptiles. Desgraciadamente, algunos seres humanos auténticos degeneraron terriblemente al final de la época terciaria, durante el Mioceno. Se mezclaron entonces, desgraciadamente, como ya dije en mi pasada plática, con algunas bestias de la naturaleza. Y de ellos resultaron ciertos simios gigantescos, estoy repitiendo algo que ya dije, que tenían rostros azules o rojos, que caminaban sobre pies y manos o que se erigían como bípedos y que tenían la capacidad de hablar. A su vez, tales especímenes hubieron de mezclarse con otras bestias subhumanas y de todo ello resultaron ya los simios que conocemos, o también a base de ciertas evoluciones algunos tipos de humanoides. Estos humanoides siguieron reproduciéndose incesantemente durante la época cuaternaria y posteriormente en esta época en que nos encontramos. Son estos humanoides la humanidad actual, mezcla de hombres auténticos con bestias de la naturaleza. Ahora verán pues la diferencia que existe entre los hombres reales de la primera, segunda y tercera raza y los animales intelectuales de la cuarta y de la quinta raza en que nos encontramos. Sin embargo, no por eso hemos de desalentarnos. Los gérmenes para el hombre están en las mismas glándulas sexuales. Los cargamos. No hay quien no cargue tales gérmenes, puesto que es el resultado de la mezcla del hombre con el animal. Si carga tales gérmenes, existe la posibilidad de elevarse al estado humano verdadero. Eso sí, que hay que trabajar con tales gérmenes. Hay que conocer en realidad de verdad los misterios del sexo para poder crear al hombre auténtico dentro de sí mismo. Desgraciadamente, los antropólogos materialistas creen que son hombres. No, desconocen absolutamente los misterios del sexo e inventan múltiples teorías sobre el origen de la humana especie que en modo alguno en verdad podrían resultar útiles. Pienso que todas esas teorías de los antropólogos materialistas están causando gravísimo daño a los pueblos. Es lamentable que la antropología materialista esté corrompiendo a la raza humana. Ya bastante degenerada está. Y con tales teorías se degenera cada día en forma peor. Nosotros, como antropólogos gnósticos, tenemos que enjuiciar muy severamente la antropología materialista. A esos que dicen que solamente creen en lo que ven y que sin embargo están creyendo en lo que nunca han visto, en utopías tan absurdas como aquellas de que somos hijos del ratón, o que nuestro antepasado el mandril es un elegante caballero. Tenemos que buscar indudablemente el origen de esta raza humana, de esta quinta raza que es a la cual nosotros pertenecemos. Debemos hallar su cuna por la Cachemira, por
por la meseta.